Adelante, Gabriela, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Pepe. Muy buenas noches a todos, buenas tardes en otras partes. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de presentar esta noche a un gran amigo, a un querido familiar y un profesional e investigador de gran trayectoria, Álvaro Rodrigo López Donoso. Álvaro es abogado de profesión, pero su verdadera vocación y pasión lo han llevado a ser un custodio de nuestra historia. Desde el año 2007 trabaja como archivista en el prestigioso Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Cuenta con diplomados en Derecho Administrativo y Regulatorio, en Gestión Documental, y ha perfeccionado sus habilidades con cursos especializados en paleografía y genealogía. Es además académico fundador de la Academia Genealógica Charcas. A lo largo de 3 décadas, Álvaro se ha consolidado como un investigador incansable de archivos eclesiásticos e históricos. Su labor ha enriquecido conocimiento genealógico de familias de casi todos los departamentos de Bolivia. Siendo un referente en la materia, es autor de numerosas publicaciones y conferencista destacado. Recientemente, Álvaro nos ha obsequiado con la publicación de su libro Genealogía de la familia Sáenz en Bolivia, un trabajo que resume 14 años de dedicación. Y como bien lo resume su prologuista, el prologuista de su obra, la investigación de Álvaro no habla de fechas frías ni de líneas sucesorias trazadas sin alma. Ante todo es un registro de personas y de vidas, de historias que respiran en sus párrafos, de nombres que acaso se creían perdidos y que aquí vuelven a ocupar un lugar que les corresponde en la memoria de una familia. El estudio que nos presentará esta noche tiene el mismo espíritu. Se trata de la genealogía del presbítero don Dionisio de la Borda y Reque, una figura clave como diputado por Cochabamba en la Asamblea Deliberante del 6 de agosto de 1825. Estoy absolutamente segura de que esta investigación tan profunda, bien fundamentada y respaldada por documentos de archivo, será uno más de los tesoros valiosos que atesorará nuestra Academia Genealógica Charcas. Sin más preámbulo, escuchemos la conferencia de nuestro querido Álvaro Rodrigo López Donoso. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos por estar presentes en la presentación que voy a hacer. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Por favor, me avisan si es que, Sí, perfecto. pueden ver. Permítanme un segundito. Ok. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el trabajo de investigación que se llama Genealogía del presbítero doctor Dionisio de la Borda y Reque, diputado por Cochabamba en la Asamblea Deliberante del 6 de agosto de 1825. Perfecto. Acá lo que vamos a hacer es primero mostrar algunos apuntes biográficos del doctor Dionisio de la Borda y Reque. No es uno de los personajes más conocidos que firmaron el acta de la independencia. No se tenían fuentes anteriores a estas. Todas son fuentes tomadas en el archivo arquidiocesano de Sucre. Y lo poco que podemos hablar de su vida está plasmado en estas líneas. Entonces comenzamos. El doctor Dionisio de la Borda y Reque provenía de una familia de origen vasco, posteriormente asentada en la villa de Oropesa, en el valle de Cochabamba, hacia mediados del siglo XVIII. Fue el quinto de 11 hijos nacidos del mismo matrimonio
y además tuvo al menos 15 medios hermanos por línea paterna. Se trasladó muy joven a la ciudad de La Plata, donde fue colegial del Real Seminario Conciliar de San Cristóbal, anteriormente denominado Colegio Real de Santa Isabel de Hungría y también conocido como Colegio Colorado. Ingresó a la Universidad de San Francisco Javier, se tituló como bachiller en cánones el 5 de junio de 1800, como practicante jurista el 19 de septiembre de 1800 y como doctor en teología el 3 de septiembre de 1801. El 28 de octubre de 1810 se le confirió el Sagrado Orden del Subdiaconado como cura del beneficio de Sapse en el partido de Yamparaes. En 1809 fue ministro y promotor fiscal del Real Colegio Seminario San Cristóbal. El 9 de febrero de 1811 se le confirió el Sagrado Orden del Diaconado en la iglesia de San Felipe de Neri de La Plata. Recibió el presbiterado el 10 de febrero de 1811. Fue miembro de la Academia Carolina de Charcas y fue diputado por la provincia de Cochabamba en la Asamblea Deliberante del 6 de agosto de 1825 y firmante del Acta de la Independencia de Bolivia. Acá podemos ver su firma, la firma que está plasmada en el Acta de la Independencia, Dionisio de la Borda, diputado por Cochabamba. Esta fotografía la tengo gracias a la gentileza de nuestro académico y amigo Augusto Valliviano. A manera de comentario, vamos a decir que los otros diputados por Cochabamba que firmaron el Acta de la Independencia de Bolivia en 1825 fueron los señores Miguel José de Cabrera, Francisco Vidal, José Manuel Pérez, Nicolás Cabrera, Manuel Mariano Centeno, José Manuel Tames, Pedro Terrazas, Melchor Paz, Miguel Vargas, Marcos Escudero, Mariano Méndez y Manuel Cabello. ¿Por qué menciono a estos otros miembros? En especial porque Dionisio de la Borda estaba emparentado con Mariano Méndez, de quien ha hecho una exposición hace pocas semanas nuestro amigo y académico Freddy Méndez. Ellos estaban emparentados porque Dionisio de la Borda también desciende de la familia Méndez y su tatarabuelo era don Pedro Méndez Caro, que si no estoy mal es el que da origen, o por lo menos el antepasado más remoto que se conoce de la familia Méndez. Acá les muestro un pequeño bosquejo de la ascendencia del doctor Dionisio de la Borda y Reque. El antepasado más remoto al que hemos podido llegar era el presbítero don Juan Martínez de la Borda, que era natural de Vizcaya y que llega al Valle de Oropesa y tuvo una relación con doña Josefa Rodríguez de Zárate. Se sabe que tuvo al menos 2 hijos, pero en esta ocasión solamente me voy a abocar a la línea directa de la que viene el firmante del Acta de la Independencia, Dionisio de la Borda. Uno de los hijos que tuvo don Juan Martínez de la Borda fue también el presbítero Juan Gregorio de Borda, que tuvo una relación con doña Andrea de Medina y Torres. Ellos tuvieron varios hijos, entre ellos al maestre de campo, don Enrique de la Borda, que tuvo una vasta descendencia, tanto natural como legítima, y en segundo matrimonio estuvo casado con doña Juana Manuela Reque y Marañón. De este matrimonio nacen 11 hijos y el quinto de ellos era el presbítero Dionisio de la Borda y Reque. Ahora ya pasamos a hablar un poco más de los detalles de la ascendencia.
Como les había comentado, el presbítero Juan Martínez de la Borda nació alrededor de 1635 en Vizcaya, Reinos de España. Tuvo una relación con doña Josefa Rodríguez de Zárate, nacida en la villa de Oropesa. Fueron padres del presbítero don Juan Gregorio de la Borda, nacido en 1680 en Calliri. Murió el 30 de julio de 1744 en la villa de Oropesa. El presbítero Juan Gregorio de la Borda tuvo una relación con doña Andrea de Medina y Torres, hija de don Julián de Medina y Torres y doña Luisa Guillén del Castillo. Doña Andrea nació el 29 de noviembre de 1686 en la villa de Oropesa. Fue bautizada en la misma localidad, en la iglesia catedral, el 1 de diciembre de 1686. Y fue sepultada el 5 de octubre de 1744 en la villa de Oropesa. Ellos fueron padres del maestre de campo, don Enrique de la Borda, nacido alrededor de 1711 en la villa de Oropesa. Él murió el 22 de marzo de 1789 en Cochabamba. Contrajo matrimonio, es la primera línea legítima, con doña Juana Manuela Reque y Marañón Ulloa, hija de don Matías Reque y Murga y doña María Polonia Marañón y Ulloa, el 12 de agosto de 1764 en Santo Domingo, Cochabamba. Juana Manuela nació el 13 de enero de 1747 en la villa de Oropesa. Fue bautizada el 16 de enero de 1747 en Santo Domingo, Cochabamba, y murió el 6 de agosto de 1815 en Cochabamba. Fue sepultada en la iglesia de la Merced un día después de fallecida. Ellos fueron padres del presbítero doctor Dionisio de la Borda y Reque, nacido el 10 de enero de 1774 en la villa de Oropesa, Valle de Cochabamba. Fue bautizado el 15 de enero de 1774 en la iglesia de Santo Domingo, y fue su padrino el doctor Joseph de Ulloa y los testigos Carlos Basto y Jacinto Sellos. Esta es la partida de bautismo de don Dionisio de la Borda y Reque, el año 1774. No es muy nítida, pero es así como está en el documento original. Y aquí paso a mostrarles un bosquejo de la descendencia del doctor Dionisio de la Borda y Reque con que tuvo una relación con doña Teresa Castro y Párraga. He encontrado 5 hijos, de los cuales voy a hablar de una manera amplia, en realidad de una manera resumida, y de la persona que voy a hablar de una manera amplia es de María Josefa Borda y Párraga, que es mi antepasada. Ella fue la hija mayor, estuvo casada con el coronel don José Martínez y Morales Ponce. Después tuvo otra hija llamada María Bernarda Borda y Párraga, casada con don Manuel Doria Medina. De esta línea desciende nuestra querida amiga y académica Gabriela Goitia Doria Medina. Después nació un hijo que también fue presbítero, pero tuvo descendencia natural, que fue el doctor Julián de la Borda, que tuvo descendencia natural con 2 mujeres, Candelaria Ormachea y Jacinta Barreira. Después viene una hija llamada Gregoria Borda y Castro, que se casó con el doctor don Rudecindo Mariano Moscoso y Torres. Y por último está doña Juana Borda y Castro, casada con don Pedro Figueroa Mariño. Ahora paso a hablar un poquito más a detalle. Dionisio de la Borda y María Teresa Castro y Párraga, que era hija de Miguel de Castro y de doña María Antonia Requena y Párraga, nació en 1773 y falleció el 19 de marzo de 1843 en Sucre. Fueron padres de María Josefa Borda y Párraga, que vamos a desarrollarla un poquito más adelante, pero primero les doy este pantallazo general de la descendencia de sus hermanos. Doña María Bernarda Borda y Párraga, nacida en La Plata, fue bautizada el 20 de agosto de 1804 en la iglesia de San Miguel Arcángel.
fue su padrino Miguel Barriga. Contrajo matrimonio el 18 de septiembre de 1824 en la iglesia de San Miguel Arcángel con don Manuel Doria Medina, hijo de padre no conocido, y de Melchora Doria Medina Bernal. Fueron padrinos Manuel Borda y Teresa Castro. Don Manuel nació el 11 de abril de 1789 en Tarabuco y Amparaes y fue bautizado el 12 de abril de 1793 en la parroquia de San Pedro de Montalva en Tarabuco. Falleció el 29 de octubre de 1851 en Sucre y fue sepultado el 30 de octubre de 1851 en el Cementerio General de Sucre. Acá pasamos a nombrar simplemente a las ramas, a las familias que descienden de esta rama en todo caso, que eran los Doria Medina, los Doria Medina Borda, Doria Medina Tirado, Doria Medina Carranza, Doria Medina Arana, Doria Medina Ausa, Urriolagoitia Doria Medina, Guamán Doria Medina, Doria Medina Monje, Doria Medina Ramírez, Doria Medina Pizarro, Doria Medina Mauriz, Torres Doria Medina, Doria Medina Romero, Doria Medina Cuellar, Doria Medina Bravo, Doria Medina Medrano, Goitia Doria Medina, Vallivian Goitia, Goitia Rosso, Goitia Ruiz, Llanos Doria Medina, Vidal Llanos, Doria Medina Vascones, Cors Doria Medina Poveda, Doria Medina Granier, Doria Medina Santa Cruz, Toledo Medina, Jagger Toledo, Llobet Toledo, Sansó Llobet, Saavedra Sansó, Llobet Echeverría, Toledo Carrión, Doria Medina Larrazábal, entre otras. Como verán, es una rama muy grande con una descendencia muy extensa. Y justamente en esta rama hay personajes muy importantes como el doctor Macedonio Doria Medina, que ha sido un abogado prominente. Está el político Samuel Doria Medina, que hasta hace muy pocos días ha estado en las noticias y demás por el tema político. Y por supuesto, nuestra querida amiga Gaby, que desciende de esta línea. Ahora hablamos rápidamente de el doctor Julián de la Borda y Párraga, que nació el 17 de junio de 1807 en La Plata, Charcas. Fue bautizado el 19 de junio de 1807 en la iglesia de San Miguel, siendo su padrino Fray Manuel Ligurguro, de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes. Falleció el 4 de enero de 1861 en Sucre y fue sepultado ese mismo día en el Cementerio General. Tuvo una relación con Candelaria Ormachea, de donde vienen los Borda Ormachea, perdón. Luego tuvo una relación con Jacinta Barriga, de donde viene un hijo llamado Zacarías Borda y Barriga, que contrajo matrimonio con su prima hermana María Virginia Doria Medina Borda. Después pasamos a doña Gregoria Borda y Castro, nacida el 22 de abril de 1811 en La Plata, Charcas. Fue bautizada el 24 de abril de 1811 en San Miguel, siendo su padrino Antonio Castellanos. Fue sepultada el 10 de agosto de 1868 en el Cementerio General de Sucre. Ella contrajo matrimonio el 10 de enero de 1829 en la parroquia de San Sebastián con el doctor Rudecindo Mariano Moscoso y Torres, hijo de Vicente Moscoso y Ontiveros e Isabel Torres. Con sus padrinos Agustín Careaga y Nicolás Alemos. Don Rudecindo nació el 18 de enero de 1795 en La Plata. Fue bautizado el mismo día en la iglesia de Santo Domingo. Fue prefecto del departamento de Chuquisaca, abogado titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, miembro de la Real Academia de Practicantes Juristas de La Plata. De esta rama vienen los Moscoso Borda y no he podido ahondar mucho más en esa rama. Y por último, está Juana Borda y Castro, nacida alrededor de 1818 en La Plata, y contrajo matrimonio el 1 de diciembre de 1843 en la Catedral de Potosí.
con Pedro Figueroa Mariño, hijo de Toribio Figueroa y Alberta Mariño, ante los testigos Mariano Canelas y Domingo Villafani, siendo sus padrinos Mariano Lascano y Benita Miranda. Desconozco si tuvieron sucesión. Ahora nos vamos a la rama, de María Josefa Borda y Párraga, mi antepasada. María Josefa Borda y Párraga, nacida el 20 de marzo de 1803 en La Plata, fue bautizada el mismo día en San Miguel Arcángel, siendo su padrino Miguel Claure, hijo de Julián Claure, por poder de Antonio de Ávila. Antonio de Ávila también es un antepasado mío por mi línea paterna. Falleció el 21 de agosto de 1876 en Sucre y fue sepultada en el cementerio de la misma ciudad. Contrajo matrimonio el 6 de junio de 1825 en la iglesia de San Miguel Arcángel con el coronel don José Martínez Morales Ponce, hijo del teniente coronel don Antonio Martínez y doña Ángela Morales y Ponce. Fueron padrinos don Manuel Antonio Ruiz Verdeja, cura de San Francisco Javier de Misiones, y Gregorio Borda. Y actuaron como testigos Miguel Claure, Martín Navarro y Tomás Flores. Don José nació alrededor de 1786, murió el 26 de abril de 1871 en su casa y su defunción quedó registrada en la iglesia de San Lázaro. Fue sepultado en el Cementerio General de Sucre. Fue coronel de ejército, coronel intendente de policía, gobernador de las provincias de Yamparaes y Porco, sobrino carnal de Fray Domingo Morales, fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de La Plata. Y tuvieron los siguientes hijos: José Justo Juan Martínez Borda, nacido el 28 de mayo de 1824 en La Plata, bautizado el mismo día en San Miguel Arcángel. Fueron sus padrinos José Mariano Soto y Juliana Romano, vecinos de la villa de Oruro. Después tenemos a Eloy José Martínez de la Borda, nacido el 1 de diciembre de 1826 en Toracarí, Potosí, bautizado en la misma fecha en la parroquia de San Francisco de Asís, Toracarí, y fue su padrino el presbítero Manuel Olmos, hijo de Ambrosio. Tuvo una relación con Manuela Marcelina Gumucio Fonseca, hija de Mariano Domingo Gumucio García y de Manuela Francisca Fonseca Altamirano. Manuela Marcelina nació el 1 de junio de 1835 en Sucre y fue bautizada al día siguiente en la iglesia de San Miguel Arcángel. Fue su madrina María Mercedes Carazo. Manuela Marcelina fue sepultada en el Cementerio General de Sucre el 27 de junio de 1898. Eloy José y Manuela Marcelina fueron padres de Mariano Gumucio Martínez, nacido en 1852 en Sucre y fallecido el 11 de diciembre de 1915 en la misma ciudad. Al ser hijo natural, llevó el apellido materno por delante. Él contrajo matrimonio el 20 de febrero de 1892 en la iglesia de San Lázaro, Sucre, con María Abigail Ávila Moscoso, hija de José Severo Ávila Burgos, y de María Leocadia Amelia Moscoso Ramos. María Abigail nació el 6 de febrero de 1874 en Oruro y fue bautizada el 7 de febrero de 1874 en la Catedral de Oruro. Falleció el 28 de marzo de 1938 en Sucre y fue sepultada al día siguiente en el Cementerio General. María Abigail enviudó muy joven, no tuvo hijos y se convirtió en religiosa del monasterio de las Carmelitas Descalzas. Tomó el nombre de Sor María del Rosario de Pompeya. Acá tenemos a José Torcuato Martínez Borda, nacido el 22 de mayo de 1829 en Sucre y bautizado el mismo día en la iglesia de San Miguel. Fueron sus padrinos Manuel Doria Medina y Bernarda Borda. Rómulo Martínez Borda, nacido el 4 de julio de 1830 en Sucre y bautizado en la iglesia de San Miguel Arcángel, siendo sus padrinos el doctor Dionisio Barrientos y José Barrios. Juan de la Cruz Wenceslao Martínez Borda, nacido el 24 de noviembre de 1831 en Sucre. Fue bautizado el mismo día en San Miguel. Y su padrino fue José Martínez, su abuelo. Félix Florencio Martínez Borda, nacido el 21 de febrero de 1833 en Sucre, fue bautizado al día siguiente en la iglesia de San Miguel Arcángel.
y sus padrinos fueron Narciso Soto y su esposa Petrona Mostacero. Después tenemos Victoria Carlota Emerica Martínez Borda, nacida el 2 de noviembre de 1834 y falleció el 16 de febrero de 1907. Vamos a desarrollar su rama más adelante. Después tenemos a María Amelia Martínez Borda, nacida el 3 de agosto de 1836 en Sucre y bautizada al día siguiente en San Miguel. Fue su madrina Teresa Castro y falleció el 8 de agosto de 1836 en Sucre. Después viene Juan Guillermo Martínez Borda, nacido el 26 de junio de 1838 en Sucre y bautizado el 27 de junio de 1838 en la iglesia de San Miguel. Fueron sus padrinos Manuel Medina y Bernarda Borda. Falleció el 7 de abril de 1879 en Sucre. Él contrajo matrimonio el 20 de octubre de 1874 en la parroquia de San Sebastián con Esther Dulón Mercado, hija de Mariano Dulón y Mercedes Mercado. Fueron sus padrinos René Dulón y Benita Castro, por poder de Hilarión Daza y su esposa. Esther nació en Sucre el 14 de noviembre de 1853 y fue bautizada en el beneficio de San Juan de Tacopaya el 6 de enero del año siguiente. Su padrino fue el cura párroco Francisco Javier Echalar. Después viene Guillermo Borda, nacido el 29 de junio de 1842 en Sucre y bautizado el mismo día en la iglesia de San Lázaro. Él era un hijo expósito y fue su madrina Teresa Castro, soltera, hija de Miguel Castro y Antonia Parra. Rafaela Martínez Borda, nacida en 1847 y murió el 12 de abril de 1917, que vamos a hablar de su descendencia más adelante, y Manuela Martínez Borda, nacida en 1848 y que murió el 6 de diciembre de 1901. También vamos a desarrollar un poco su rama. Rama de Victoria Carlota Emerica Martínez Borda. Victoria Carlota Emerica Martínez Borda, nacida el 2 de noviembre de 1834 en Sucre, bautizada el 4 de noviembre de 1834 en San Miguel, fueron sus padrinos Tomás Bellido e Isabel Rendón. Murió el 16 de febrero de 1907. Ella contrajo matrimonio con Manuel Inocencio Ramírez Villa, hijo de José Manuel Ramírez y de Carmen Villa, el 30 de junio de 1861 en San Lázaro, Sucre. Fueron sus padrinos el doctor Pedro Silvetti y la señora Josefa Borda. Manuel Inocencio nació alrededor de 1830 en Sucre y murió en 1887. Tuvieron los siguientes hijos: Miguel José Ramírez Martínez, nacido en 1857 en Potosí y murió en 1908 en Sucre. Josefa Carlota Ramírez Martínez, nacida el 11 de mayo de 1862 en Tupiza, bautizada el 12 de mayo de 1862 en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Fueron sus padrinos Gregorio Pacheco y su esposa Corina Aparicio. Tenemos también a Elena Virginia Ramírez Martínez, nacida el 18 de agosto de 1863, bautizada el 20 de agosto de 1863 en la iglesia de San Lázaro. Fueron también sus padrinos Gregorio Pacheco y su esposa Ángela Corina Aparicio. Después viene Manuel Inocente Ramírez Martínez, nacido el 4 de septiembre de 1864 en Oploca, bautizado el 8 de septiembre de 1864 en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y murió el 1 de abril de 1921 en Sucre. Acá viene un personaje que ha sido muy conocido, que es José Domingo Lino Ramírez Martínez, nacido el 23 de septiembre de 1865 y fue su padrino Torcuato Martínez, por poder del coronel José Martínez y su esposa Josefa Borda, y murió en 1824. Este personaje es más conocido como Domingo L. Ramírez o Domingo Lucas Ramírez Martínez, pero esta es la partida de bautismo y este es su nombre correcto, José Domingo Lino. Él fue político, abogado y periodista. Estudió Derecho en la Universidad de San Francisco Javier, se recibió como abogado en 1885, fundó el semanario La Tribuna en 1896, fue diputado por Sucre en 2 periodos y era apodado el Pico de Oro por su capacidad de oratoria. Se opuso tenazmente al Tratado de Chile de 1904, fue prefecto de Chuquisaca y publicó la Revolución, Datos para la Historia de Bolivia,
en 1889. María Ángela Ramírez Martínez, nacida el 4 de diciembre de 1866 y bautizada en la misma fecha en Santo Domingo. Fue su madrina Josefa Borda de Martínez. Después viene José Manuel Avelino Ramírez Martínez, nacido el 12 de noviembre de 1867, y fueron sus padrinos el doctor José María Calvo y su esposa Delfina Ondarza de Calvo. Murió en diciembre de 1934. Después tenemos a Víctor Gregorio Ramírez Martínez, nacido en Sucre, bautizado el 23 de diciembre de 1869 en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santo Domingo. Fueron sus padrinos también el señor José María Calvo y su esposa, Delfina Ondarza de Calvo. Tenemos otros hijos que son Simón Enrique Ramírez Martínez, nacido el 17 de febrero de 1871 en Tupiza y bautizado el 20 de febrero de 1871. Fue su padrino Manuel Buitrago. Tenemos a José Antonio Ramírez Martínez, nacido el 4 de agosto de 1872 en Sucre y bautizado el 7 de agosto de 1872 en Santo Domingo. Su padrino fue Eloy Martínez. María Ramírez Martínez, nacida el 2 de abril de 1874 y bautizada el 6 de abril de 1874. Fueron sus padrinos por poder de Melchor Urquidi, Pedro Urquidi, y por Natalia González de Urquidi, Sofía Romero de Urquidi. María Paula Ramírez Martínez, nacida el 2 de junio de 1875 y bautizada el 6 de junio de 1875 en la iglesia de Santo Domingo. Fueron sus padrinos el doctor Manuel Buitrago y su esposa Paula Chopitea. Ángel Felipe Ruperto Ramírez Martínez, nacido en Sucre, bautizado el 1 de abril de 1877 en la iglesia de Santo Domingo. Su padrino fue el doctor Luis Pablo Rosquellas. Y Ángel María Benjamín Ramírez Martínez, nacido en Sucre y bautizado el 29 de marzo de 1879 en la iglesia de Santo Domingo. Fue su padrino el canónigo Pedro de la Llosa. Ahora vemos la rama de Rafaela Martínez Borda, que nació el 23 de octubre de 1843. Fue bautizada en la iglesia de San Lázaro y fue su madrina doña Juana Castro. Murió el 12 de abril de 1917 y ella contrajo matrimonio con Manuel Octavio Santa Cruz Malaria, hijo de José Martín Santa Cruz de la Rocha y Rosa Malaria Miranda, el 20 de enero de 1877. En la iglesia de Santo Domingo. Fueron testigos el doctor Manuel Inocente Ramírez y José Valdellón. Manuel Octavio nació el 5 de junio de 1846 y fue bautizado el mismo día en la iglesia de San Roque. Murió el 8 de abril de 1917 en Sucre. Sus hijos fueron José Martín Santa Cruz Martínez, nacido el 20 de mayo de 1878, María Antonia Santa Cruz Martínez, nacida el 11 de junio de 1879, María Josefa Dolores Santa Cruz Martínez, nacida el 22 de agosto de 1880, Julia Santa Cruz Martínez, nacida el 30 de junio de 1883, Aurora Santa Cruz, fallecida el 18 de abril de 1963, María Santa Cruz Martínez, nacida en Sucre y murió el 25 de abril de 1962, y fue sepultada el 26 de abril de 1962 en el Cementerio General. Félix Rafael Santa Cruz, de noviembre de 1888 y murió el 9 de febrero de 1948. Y llegamos a la rama de mi tatarabuela, Manuela Martínez Borda. Ella nació alrededor de 1848 en Sucre, falleció el 6 de diciembre de 1901 en Potosí. Contrajo matrimonio en 1866 en San Bartolomé de Betanzos con Manuel Samuel Garrón de la Madrid, hijo del doctor Mariano Garrón Mayora y de Petrona González de la Madrid y Valverde. Fueron testigos Pedro Garcés y José María Subieta. Manuel Samuel nació el 27 de marzo de 1846 en Potosí, fue bautizado el 27 de marzo en la iglesia matriz, y fueron sus padrinos Mariano González de la Madrid y Clara Rúa. Falleció en Potosí. Manuel Samuel y Manuela fueron padres de Rufino Garrón Martínez, nacido el 6 de abril de 1868, fue bautizado el 7 de abril de 1868 en la iglesia de San Lázaro en Sucre. Alfredo Garrón Martínez, nacido en 1870 y murió el 5 de julio de 1886. Néstor Garrón Martínez,
nacido el 17 de enero de 1871 en Sucre y bautizado el 20 de enero de 1871 en San Lázaro. También tenemos a Samuel Eusebio Garrón Martínez, nacido el 16 de diciembre. Vamos a hablar brevemente de su descendencia más adelante. Benigno Garrón Martínez, nacido el 12 de febrero de 1876 en Potosí y fue bautizado el mismo día en la iglesia matriz de Potosí, siendo su padrino el doctor Ángel María Garrón. Tenemos a Dolores Garrón Martínez, nacida alrededor de 1878. Vamos a ver parte de su descendencia. Adela Garrón Martínez, nacida alrededor de 1800, perdón, creo que he repetido. Dolores, Adela, bueno. Ahora tenemos a Ramón Enrique Ramón Martínez, nacido en 1884. Mercedes Garrón Martínez, mi bisabuela, nacida el 24 de septiembre de 1888 y murió el 4 de enero de 1962. Amalia Garrón Martínez, nacida en 1891. Samuel Eusebio Garrón Martínez, nacido el 16 de diciembre, y él tuvo una relación con Dominga Rocabado, nacida en Oruro, y tuvieron un hijo natural llamado Carlos Samuel Garrón Rocabado, nacido el 20 de febrero de 1910 en Oruro. Él contrajo matrimonio el 18 de junio de 1910 con Elba Angélica del Barco Amaya, nacida el 12 de diciembre de 1912. Samuel Eusebio contrajo matrimonio con doña Elvira Ordóñez Bayón Soria Galvarro, hija de Federico Ordóñez Barrón y Cristina Bayón Soria Galvarro. Fueron testigos presenciales Federico N. Bayón y la señora Leonor Bayón, viuda de Penny. Elvira nació en Oruro. Ellos tuvieron los siguientes hijos: el general Mario Carlos Garrón Ordóñez, nacido el 31 de julio de 1911 en Oruro, bautizado el 17 de marzo de 1912 en la Catedral de Oruro, y sus padrinos fueron Carlos Toro Mazote y Zoraida Bayón. Falleció el 28 de junio de 1997 en La Paz. Contrajo matrimonio el 1 de marzo de 1942 en la iglesia San José con Aida Emilia Claure Quiroga, hija de Mariano Claure y Mercedes Quiroga. Aida Emilia nació el 22 de octubre de 1917 en Cochabamba y fue bautizada el 25 de noviembre del mismo año en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Después tenemos a Guido Horacio Garrón Ordóñez, nacido el 4 de agosto de 1912 en Oruro. Federico Alfredo Garrón Ordóñez, nacido el 19 de julio de 1913 en Potosí y bautizado el 26 de junio en la Catedral de Potosí. Y perdón, Federico fue seguido. Ok. Después viene Fernando Antonio Garrón Ordóñez, nacido el 6 de enero de 1916 en Potosí. Contrajo matrimonio con Luisa Beatriz Retamoso Vargas el 10 de octubre de 1941 en La Paz. Y Luisa Beatriz nació el 27 de abril de 1922 en Tupiza. Otra hija fue María Elvira Blanca Garrón Ordóñez, nacida el 6 de septiembre de 1918 y bautizada el 25 de septiembre de 1918 en San Roque. Después viene Dolores Garrón Martínez, nacida alrededor de 1878 en Potosí y contrajo matrimonio con Evaristo Subieta Matos y tuvieron los siguientes hijos: Carlos Teófilo Subieta Garrón, nacido en noviembre de 1912, y él contrajo matrimonio con doña Rosa Azaria. Después tenemos a María Alicia Subieta Garrón, nacida el 2 de enero de 1919 en Potosí. Ella contrajo matrimonio con Ángel Ernesto Nájel Balda, hijo de Enrique Nájel y Candelaria Balda, en Potosí. Ángel Ernesto nació en 1919 en Potosí y murió en 1992 en Nueva York, en Estados Unidos. Luego viene Adela Garrón Martínez, nacida en Potosí en 1880, y ella se casó con Primo González Duarte, hijo de Wenceslao González Mariscal y Ángela Duarte en Potosí. Primo nació en Potosí. Tuvieron los siguientes hijos: Agustín Armando González Garrón, nacido el 3 de julio de 1915, y casado con Enriqueta de la Puente, con una sucesión numerosa.
María Olga González Garrón, nacida el 27 de enero de 1920 y bautizada en la iglesia de San Roque. Ella murió el 2 de noviembre de 2011 en Tarija y contrajo matrimonio con Jaime Lema, tarijeño. Luego tenemos a Ramón Enrique Garrón Martínez, nacido en 1884. Él fue contador de profesión y él contrajo matrimonio en Sucre en 1907 con Julia García Maida, hija de Desiderio García Zárate y Matilde Maida Lumet. Fueron testigos don Carlos Calvo, Enrique Jáuregui Rosquellas y Gustavo Ávila. Julia nació el 31 de diciembre de 1887 en Sucre. Tuvieron los siguientes hijos: María Carmen Guadalupe Garrón García, nacida el 28 de octubre de 1908. Ella contrajo matrimonio con Francisco Manuel Herculiano Amézaga Chacón, hijo de Nicanor Amézaga Lacunza y Benjamina Chacón Garrón. Nació el 8 de noviembre de 1903 y fue bautizado el 25 de diciembre de 1903 en la Catedral de Potosí. Tienen sucesión. María Luisa Remedios Garrón García, nacida el 26 de noviembre de 1910 en Sucre y bautizada el 7 de diciembre de 1910 en San Miguel Arcángel. Fueron sus padrinos Mariano Gumucio Martínez y María Ávila de Martínez. Luego viene Julio Alfonso Garrón García, nacido el 7 de abril de 1913 y contrajo matrimonio en 1940 con Isabel Calmimonte Paz, hija de Primitivo Calmimonte y de María Paz. Tienen sucesión. Manuela Garrón García, nacida el 27 de agosto de 1915 y bautizada el 26 de febrero de 1916 en la Catedral de Potosí. También tenemos a Hortensia Garrón García, que se casó con Luis Segarra en Cochabamba. Hay sucesión. María Lili Garrón García, nacida en 1918 en Potosí, y ella contrajo matrimonio con Jorge Humberto Antesana Sánchez, hijo de Job Antesana y Elisa Sánchez en Cochabamba. Jorge Humberto nació en septiembre de 1915 en Cochabamba. Como podrán ver, son familias con una cantidad de hijos enorme, y por eso, aunque está resultando bastante tedioso y largo, solamente voy a llegar hasta cierta generación y no hasta nuestros días, porque sería demasiado extenso el trabajo. Acá tenemos a la hija Julieta Garrón García, nacida en Potosí, que se casó con Enrique Quiroga Urdaeta en Cochabamba, y tuvieron los siguientes hijos. Perdón. Sí, ellos fueron padres de Luis Florencio Garrón Durán, nacido el 26 de octubre de 1912 en Oruro, y Ramón tuvo una relación también con Carlota Sánchez. Fueron padres de Humberto Garrón Sánchez, nacido en 1913 en Sucre. Después viene Mercedes Garrón Martínez, nacida en 1888 en la hacienda de Conapaya, en Potosí. Ella era mi bisabuela. Ella contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 1906 en el Sagrario de Guadalupe, Santo Domingo, con Justo Gustavo Ávila Moscoso, hijo de don Severo Ávila Burgos y doña María Leocadia Amelia Moscoso Ramos. Gustavo nació el 8 de agosto de 1875 en Sucre y fue bautizado el 10 de agosto del mismo año en Santo Domingo. Falleció el 5 de noviembre de 1934 en Sudáñez. Tuvieron varios hijos, entre ellos mi tío abuelo, Raimundo Severo Armando Ávila Garrón, nacido el 3 de julio de 1907. Él contrajo matrimonio con Olga Toledo Calvo, hija de Julián Toledo Toro y Rosa Calvo Cárdenas, el 4 de junio de 1933 en la iglesia de San Lázaro. Perdón. Olga nació el 10 de octubre de 1914 en Sucre y falleció el 20 de julio del 2004. José Ávila Garrón, que nació en 1909 en Sucre y tuvo hijos con 3 mujeres, tuvo una relación con Delia Quintanilla, tienen un hijo. Después, las primeras nupcias fueron con Hortensia Cusicanqui de la Vega, hija de Héctor Cusicanqui Marquiegui y Albertina de la Vega Izaguirre. Tienen sucesión.
José contrajo un segundo matrimonio con María Luisa Gutiérrez Fortún, hija de Victoriano Gutiérrez y Felisa Fortún. María Luisa nació en 1925 en Potosí. Después viene María Judith Ávila Garrón, nacida el 22 de marzo de 1912 en Sucre, bautizada en 1912 en San Miguel Arcángel. Tenemos a María Amelia Ávila Garrón, nacida el 10 de enero de 1914, bautizada el 5 de febrero de 1914 en San Miguel Arcángel. Fueron sus padrinos Mariano Bonuccio Martínez y su señora. Falleció el 24 de septiembre de 1987 en Sucre. Ella contrajo nupcias con Julio Víctor Solares Risco y Julio Víctor nació el 21 de julio de 1909 en Sucre. Después viene un hijo llamado José Manuel Ávila Garrón, que nació en 1915. José Mariano Bernabé Ávila Garrón, nacido el 11 de mayo de 1916 y bautizado el 8 de junio de 1916 en San Miguel Arcángel. Gustavo Mariano Edgar Ávila Garrón, nacido el 19 de julio de 1917 en Sucre. Él contrajo matrimonio con Carmen Bellido Gantier, hija de Manuel Bellido y Margarita Gantier. Carmen nació el 17 de julio de 1919 en Chayanta. Gastón Renato Ávila Garrón, nacido el 12 de mayo de 1921 en Sucre. Óscar Ávila Garrón, nacido en 1922 en Sucre. Y María Estel Ávila Garrón, nacida el 11 de noviembre de 1923. Y bautizada el 25 de noviembre de 1922 en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Murió el 24 de diciembre de 2010 en Sucre. Ella fue casada con mi abuelo, Marcos Juan López Cortés, hijo de Juan Manuel López Carpio y Luisa Virginia del Carmen Cortés y Concha. Se casaron el 29 de diciembre de 1951 en Nuestra Señora de la Merced, en Sucre. Ellos terminaron divorciados y mi abuelo Marcos Juan, nació el 25 de abril de 1927 en Oruro. Falleció el 20 de noviembre de 2011 en Sucre y fue sepultado al día siguiente en el cementerio general. Después tenemos otro hijo que era José Jorge Gustavo Ávila Garrón, nacido en 1925. Falleció muy joven, pequeño. Amalia Garrón Martínez, nacida en 1891 en San Pedro de Buenavista. Se casó con Juan Luxich Jürgen, hijo de Mariano Luxich y Margarita Jürgen, el 30 de octubre de 1917. Tuvieron los siguientes hijos: Luis Luxich Garrón, nacido el 13 de abril de 1923, y él contrajo matrimonio en la misma ciudad, con María Elsa Francach Lainez. Tuvieron otro hijo llamado Jorge Luxich Garrón, nacido el 21 de mayo de 1926 en Uyuni, y murió en el mes de marzo de 2008 en Sucre. Él contrajo matrimonio con Dora Bustillos Martínez el 25 de diciembre de 1947. Y Dora nació el 21 de agosto de 1927 en la misma ciudad, con sucesión. Hasta acá llego con el desarrollo de la genealogía de esta familia. Como han podido ver, es muy extensa, pero pueden ver que la descendencia sigue viva hasta nuestros días. Y solamente a manera de comentario sobre esta familia, la familia Borda, les quiero decir lo siguiente. Es una familia con una cantidad impresionante de curas, de ramas naturales. Creo que en todas las familias tenemos algún cura, pero aquí ya se pasaron de la raya. Entonces, aquí les hago una pequeña lista de los curas que han habido en esta familia y que fueron, solamente menciono los nombres, fueron el presbítero Juan Martínez de la Borda, que da origen a la familia, el presbítero Juan Gregorio de Borda, el presbítero Manuel de Borda y Medina, presbítero Antonio de Borda y Medina, el presbítero Juan Gervasio de Borda y Robles, presbítero Manuel de Borda y Robles, presbítero Diego Antonio de Borda y Robles, presbítero Diego Enrique de la Borda y Reque,
presbítero Dionisio de la Borda y Reque, que es el personaje del que hemos hablado ahora, presbítero Julián de la Borda y Párraga, el presbítero Vicente Albites de la Borda, fray Matías Borda, y casi todos ellos sirvieron en la capellanía de Calliri, que fue fundada por el primer miembro de esta familia, Juan Martínez de la Borda. Espero no haberlos cansado. Aquí concluye la siguiente presentación. Gracias. Bueno, Álvaro, gracias por tu presentación. Realmente un trabajo muy extenso. Y una cosa que a mí me llama un poco la atención es, como tú dices, la cantidad de curas. Y eso complica más cualquier trabajo genealógico, Sí, porque al ser ramas naturales no siempre hay información que uno pueda hacer un seguimiento de la descendencia. Por lo tanto, considero que tu trabajo es realmente minucioso y muy interesante. muchísimas Dejo gracias. abierto el micrófono para aquellas personas que quieran comentar algún asunto al respecto. Gracias. ¿Podrías dejar de compartir la presentación para poder tener un poco más de visión? Gracias. Ok, perfecto. Gracias, gracias, Pepe. Álvaro, felicitaciones, me encantó el trabajo. Bueno, ya conozco la seriedad y el detalle con que hace sus trabajos. Una pregunta que tengo para ti es, este Manuel Doria Medina casado con Borda, yo tengo Sí. otro Manuel Doria Medina casado con Antequera. ¿Es el mismo personaje o son distintos? Es el mismo. Es el mismo. Ah, ok. Y ese personaje lo ha estudiado de manera muy extensa Gaby Goitia Doria Medina, porque es antepasado directo suyo, y Ah, ya se ha hablado, digamos, de esta rama muy extensa en las presentaciones de Gaby. Por eso también no he querido alargar más la cosa, que ya ha sido bastante tediosa, pero bueno, sí, es el mismo personaje. excelente, sí, no, familia importantísima Doria Medina. Así que, bueno, muy bien, muchísimas gracias Álvaro y Gracias felicitaciones a ti, nuevamente. Juan. Un abrazo, gracias. Bueno, otro detalle que yo quería comentar es que se ve realmente lo reducido que era la sociedad en Sucre, ¿no? Porque hay muchas personas que se nombran en tu presentación, algunos mis antepasados que han sido padrinos de varios Correcto. y otros que son antepasados o familiares de mi esposa, Así es. ¿no? Entonces aparecen muchos nombres repetidos y conocidos para los que hemos estudiado un poco las genealogías de nuestras familias. Claro, estaban completamente relacionados y si no había un vínculo de sangre, sin duda estaban ahí los vínculos espirituales, ¿no? O sea, estamos hablando de esa sociedad reducida de Sucre en esos años, ¿no? Así es. Muchas felicidades, mi querido Álvaro. Linda presentación. Gracias. Como decía Pepe, me llamó también a mí la atención mucho sobre los personajes que ves. Gregorio Pacheco y su esposa fueron también padrinos de matrimonios de varios de mis antepasados y padrinos de bautizo de mi abuela y así Sí. sucesivamente. Es interesante ver cómo nuestra sociedad era realmente tan pequeña. Entre todos estamos muy relacionados. Así es, Julio. Lindo trabajo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Julio. A la palabra. Y Manolo. Y adelante. Hola Álvaro, quiero felicitarte mucho por esta presentación. Perdón, estaba corriendo hace un rato. Que quiero felicitarte por la presentación, muy bien hecha, como siempre. Y yo también tenía una pregunta. Ay, Dios mío. Yo vi un Eulogio Doria Medina Borda, Sí. que no sé si discutiste su descendencia de este caballero. Tengo desarrollada parcialmente la genealogía de este personaje. No está en este trabajo, pero sí tengo desarrollada parcialmente la genealogía. Te la puedo pasar si gustas. No, más bien yo quería ofrecerte porque yo había hecho No, una perfecto. genealogía Por favor, te agradezco. de descendencia. Gracias. Es ancestro de Samuel Doria Medina. Claro. Correcto, Sí. correcto. Sí, sí, sí.
Tengo Entonces, esa rama, pero me va a encantar contrastar con la información que tienes tú, porque al ser paseño, con seguridad que has podido desarrollar más las ramas. claro, más bien se junta con una Adriana Arana, su nieta, o su nieto de este Eulogio, que es también pariente mío por los Arana. Entonces, Correcto. por eso me interesó verlo, porque estaba viendo esto de los Arana y desarrollé los descendientes de los Arana y ahí apareció Samuel Doria Medina y dije, qué interesante, ¿no? Este Eulogio. Y de ahí cuando estaba haciendo esta investigación vi Dionisio Borda y no sabía que ese era que había firmado la Declaración de Independencia. Exactamente, exactamente. Es bueno, este antepasado mío que ha sido un personaje, creo yo, importante en su época, pero completamente desconocido y olvidado. Y aunque la información que he conseguido yo no es muy extensa, creo que nos da un pantallazo del lugar, digamos, que ocupaba en la sociedad, un poco de su actividad religiosa y por supuesto, de otro tipo de actividad en la que tenía hijos, ¿no? Claro, Y, sí. y tenía descendencia, ¿no? Sí, Sí, sí. gracias, Imanol, te agradezco muchísimo. Felicidades de nuevo. Gracias. Eh, sobre lo que acabas de decir, es bien importante ver que yo también en la investigación que he hecho de mis antepasados he encontrado bastantes sacerdotes y es más difícil encontrar porque normalmente han sido vidas que han sido vidas dobles y ocultas. Exactamente. Y a no ser que veas en los documentos, he encontrado algunos en los cuales las mujeres demandan por pensión, pero cosas muy pequeñas y es muy difícil hacer una historia real de estos personajes. De modo que cuando los encuentras, y esa es una historia tan detallada como tú la has hecho, realmente es encomiable, porque creo que como todos han sido seres humanos con todo el derecho de poder vivir, y estamos viendo hoy en día toda esa revolución, gracias a Dios, que cambia, pero creo que es muy notable y las descendencias de todos esos personajes también han sido siempre muy notables. Así es, Julio. Muchas gracias. Sí, así ha sido. O sea, son personajes que tenían una vida doble, pero eran seres humanos. Eran eso. O sea, con toda su parte oscura, con todas las luces, con todas las sombras. Pero bueno, hemos tratado de sacar a la luz este personaje, así como algunos otros firmantes del Acta de la Independencia, con los trabajos de varios miembros de la academia. Y bueno, esperemos que esto quede y sirva de base tal vez para alguna futura investigación, si es que le interesa a alguien. Gracias, Julio. Buenas Adelante, tardes. tienes levantada la mano. Ricardo. Bueno, primero, Pero, doña Gabriela, dele, primero usted. no escuché, Pepe, ¿a quién diste la palabra? Perdón. Sí, le di a Gaby, pero se quedó callada. Ok, No, ok, gracias. Yo adelante. quería aprovechar, bueno, felicitar obviamente a Alvarito, no Gracias. cabía la menor duda de que esto iba a ser un éxito. Y también quería aprovechar para decirle a Imanol que podemos cruzar entre los tres, porque obviamente Eulogio es el nieto de Dionisio y es el hijo de Manuel, de donde yo vengo. Entonces podemos cruzar esa información y nos va a ayudar a los tres. Claro, claro, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Así Claro que que pues sí. que Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, pido la palabra. Felicitarte, Alvarito, muy buena tu conferencia. Y me llamó la Gracias. atención de eso de la familia Cusicán, que por lo visto entra en tu familia, ¿no? No sé si Sí. lo tienes la genealogía completa. Yo me quedé a medias, estaba investigando. Si lo tenía la familia Cusicán, porque tienen su casicasco, ¿no? De La Paz. Sí, bueno, no tengo la genealogía completa de los Cusicanqui. Sobre los Cusicanqui escribió Laura Escobari. Ella ha hecho una genealogía bastante extensa de los Cusicanqui. Yo le pasé estos pequeños datos para que ella pudiera completar esa rama, pero yo no tengo la genealogía de los Cusicanqui hacia atrás. Y bueno, te agradezco por tu comentario. Gracias. Saludos. Gracias, Ricardo. Bueno, si me permiten, Freddy.
Alvarito, cortito nomás, felicitarte por supuesto por tu linda exposición, bien documentada, bien presentada, eh, muy interesante porque, bueno, de alguna forma es una rama que también desciende de mis antepasados. Así es. Por otro lado, ¿vos sabes si este Luskik es de los relacionados con la familia de Eduardo Avaroa? Pienso que sí, ¿no? No creo que haya muchas familias. Creo que los Luxich que se establecieron en Sudamérica están emparentados. No te puedo confirmar el dato, pero creo que sí. He escuchado comentarios de que tienen relación los Luxich de Bolivia con los chilenos. Entonces, no Correcto. sería raro que su origen sea común. Y, por supuesto, con Eduardo Baroa, ¿no? Claro. Ujú. Sí. Gracias. No, gracias a ti, Freddy. Gracias a ti. Sí, Augusto, adelante. Gracias. Bueno, querido Álvaro, felicitarte. Lindo Gracias. trabajo, muy bonito. eh, Como de costumbre, encontrando nexos entre unos y otros. Así es. Y creo que es lo más cierto lo que nos decían en la conferencia los de Family Search, que al final todos resultamos siendo primos. Así es. Y que Así es. es interesante esto desde el punto de vista que ellos lo plantean, porque si todos somos parientes, ¿por qué tenemos que pelearnos? Y Tiene en lógica. realidad sí, esto se ve en las sociedades de esa época, eran, como comentaba Pepe, creo antes, eran muy pequeñas, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar, Sucre hasta hace relativamente poco tiempo, básicamente comenzaba en San Lázaro, se acababa en el Hospital Santa Bárbara y por el otro lado Sí, estábamos desde San Roque hasta el Ministerio. Entonces era exacto. muy chiquito, era muy pequeño y bueno, no había más donde buscar novias, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Y bueno, ahí es donde entraban a veces también los recién llegados, ¿no? Los que venían Claro, de la península que hacían matrimonios a veces muy, muy ventajosos, ¿no? Eso yo lo he visto en el caso de los Toro, en el caso de, por el lado de La Paz, que también era una sociedad muy pequeña donde todo se manejaba casi en familia. Es el caso de los Segurola, de los Vallivian y de toda esa gente, ¿no? así es. Ahora, evidentemente, eso tenía también otra connotación, que era la de preservar el patrimonio y mantener de alguna manera el poder que tenían esas familias, esas élites. Claro, Entonces, eran en muchos casos matrimonios concertados. Tú has debido ver en el archivo, hay incluso algunos ya contratos matrimoniales con los hijos muy pequeños, estableciendo incluso multas si es que no se llegaba a concertar el matrimonio. Pero sí, si los matrimonios eran de alguna manera arreglados, también el caso de quienes entraban como sacerdotes, tal vez tampoco era que entraban por vocación, sino por una tal vez imposición familiar o por el hecho de que al existir una capellanía, eso facilitaba y de alguna manera garantizaba la subsistencia de esa persona. Entonces sin son duda. muchos factores que hay que considerar, ¿no? Evidentemente todos tenemos por ahí alguna cosa un poco oscura, si quieren decirle Claro, así, pero como decían también, es gente que ha tenido sus luces, ha tenido sus sombras y nos muestra que en realidad eran seres humanos, ¿no? sin Pero duda. también tenemos que entender que no podemos juzgarlos con los parámetros actuales porque los contextos eran también muy, muy diferentes, ¿no? Sin Creo duda que alguna. eso lo has mostrado muy bien tú, Álvaro, y bueno, felicidades y Gracias. gracias por compartir con nosotros todo esto. Gracias, Augusto. Te agradezco muchísimo por el comentario. Así es. Gracias.
yo quiero acotar un poquito lo que dice aquí Augusto. Yo he tenido algunas críticas cuando he incorporado a mis trabajos las ramas naturales. Me han dicho, ¿por qué lo pones a este si este no es hijo legítimo? Le he dicho, pero es miembro de la familia, lleva el apellido y tiene que estar registrado, ¿no? Pero se quería ocultar mucho lo que llamaban el hijo del tercer patio, ¿no? O sea, Exactamente. pero yo soy de los que tengo que poner, si lleva el apellido, tiene que estar en el AR. Esa es mi No, estamos de filosofía. acuerdo. Así es, Pepe, estamos de acuerdo. Eso es algo que compartimos. Es muy difícil muchas veces seguir el rastro a las ramas naturales, pero considero que se tienen que poner a todas las personas. Y eso creo que ocurre porque tratamos de hacer genealogía seria. Si no se haría genealogía seria, nos inventaríamos historias, ocultaríamos otras tantas cosas, y creo que ese no es el objetivo, sino el objetivo de la genealogía es mostrar lo que realmente ha pasado, mirar con ojos, trasladándonos a la época, no juzgando con prejuicios y mentalidad actual, sino tratando de ver cómo fue en esa época, pero además simplemente dar a cada persona el lugar que le corresponde con mayor o menor importancia, pero ellos existieron y tienen que estar ahí. Yo pienso igual que tú. Gracias. Abundando sobre el tema, porque creo que es un tema bastante candente, a mí me parece que sí, que nosotros los genealogistas somos los primeros que tenemos que hoy en día mostrar toda esta situación de la forma como vivía la sociedad y las cosas que hubieron. Y no, yo no creo que en ningún momento tenga que haber ninguna crítica, pero sí, yo siento que un hijo natural tiene muchas veces muchísimo más realce que un hijo legítimo, porque tuvo que haber pasado todo para poder llegar a estar en esa lista, y el reconocimiento de la sociedad y el reconocimiento de dónde viene y quién es, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos quitarnos completamente todo lo que signifique la religión en nuestro sistema de trabajo, todo lo que signifique los prejuicios sociales en nuestro sistema de trabajo, porque como genealogistas estamos buscando simplemente el factor humano de toda esta ascendencia y descendencia, ¿no? Que es lo que nos interesa y nos importa sobre todas las cosas. Así es, Julio. Estamos completamente de acuerdo. Así Y es. Bernardo, adelante. Ya, sí, voy siguiendo la historia, es la historia de la verdad. Cuando vinieron los de Family Search hace unos meses aquí a Sucre, me pidieron que dé una conferencia, prepare un ensayo. Yo di el ensayo sobre la genealogía honesta, más o menos, no se le llamaba así. ¿Ya? ¿Y cuál es el ejemplo? Las dos genealogías de Jesús, la de San Mateo y la de Lucas, que no pone precisamente a personas santas, claro, por supuesto. Sale San José, sale Abraham y demás, pero sale gente de todo. Y creo que esa es la genealogía que se debe hacer, como la que se hizo de Jesús, ¿no? En que está, por ejemplo, Judá con Tamar, tuvo hijos, etc. ¿Y quién era Tamar? Tamar era una prostituta. Después está el hijo del adulterio de David. David engendró con la mujer de Urías a Salomón, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rey David es un héroe, pero también es un fascineroso. Y esa es la genealogía de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que teniendo en cuenta el principio encarnatorio, o sea, el verbo de Dios se encarna en la humanidad. Es una humanidad que tiene sus caídas y es una humanidad tal cual es. Es la nuestra. Por eso el verbo de Dios, el Hijo de Dios, es compañero nuestro en todo, menos en el pecado. Él no peca, pero asume todo nuestro pecado y todas nuestras incoherencias,
todas nuestras fallas y también todo lo brillante que tiene la humanidad. Y eso está en su genealogía. Quisiera que le echen un repaso Claro que a sí. 2 genealogías de Gracias Jesús. por comentarnos eso. Y ese es el modelo que debemos seguir. Entonces, la genealogía no debe ser el espejo de Narciso, que es una mentira, ¿no? La genealogía tiene que ser algo honesto, precisamente por eso, por el amor que tenemos que tener a la verdad. Correcto. Y más bien, ese es el fundamento del cristianismo, la encarnación del Hijo de Dios, tal cual, en nuestra carne, en lo que somos. Y eso es lo que se redime. Claro, si no se asume, no se redime. Si no asumimos nuestra genealogía tal cual es, no podemos redimirla o sentirnos nosotros lo que en verdad somos. Así es, Bernardo, completamente de acuerdo. Y gracias por la sugerencia. Es interesante revisar un poco de la genealogía de Jesús y además tener una opinión sobre las 2 genealogías, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. Sí, Gaby, adelante, creo que ha levantado nuevamente la mano. No. Entonces, Álvaro, adelante, por favor. Pues con el micrófono apagado. Sí, el tocayo lo ha hecho excelente. Yo sigo aprendiendo. Estoy, como ustedes saben, muy tiernito en esto del CIGE. Bueno, yo soy, como les había dicho alguna vez, bioquímico. Y algo que utilizo mucho en el campo de las ciencias sociales, pese a ser bioquímico, tengo más mi actividad en la formación de talento y recursos humanos. Doy clases y módulos en el doctorado en desarrollo humano, en ciencias sociales. O sea que como químico he migrado un poco al campo de la sociedad y de las personas, ¿no? Y hay 2 métodos que la bioquímica y la química, las ciencias naturales, han aportado a las ciencias sociales. El uno es el método sistémico, la teoría general de sistemas. Si ustedes se dan cuenta, vivimos en un mundo lleno de hablado de sistemas, sistema bancario, sistema económico, sistemas políticos. Todo eso tiene origen bioquímico. Es Bertalanffy el que crea la teoría general de sistemas. Y el otro método que lamentablemente mis colegas pedagogos y científicos de las ciencias sociales no lo logran asimilar, es así de importante, es el método genético. O sea, la genealogía tiene una base de las ciencias naturales, ¿no? Es Fray Gregorio Mendel el que crea esta ciencia. Y bueno, el método genético se lo aplica en ciencias sociales. Yo lo utilizo muchísimo y no puedo explicarme nada si no conozco la génesis del problema, ¿no? Los investigadores estudiamos un problema y para entender al problema hay que conocer su historia y su historia está ligada íntimamente a la génesis del problema. ¿Cómo se ha originado? Hay una raíz genética. Obviamente, en ciencias sociales es diferente la genealogía, pero su base, no nos olvidemos, es ciencias naturales. O sea, la genealogía no es una cuestión de armar solamente árboles familiares, sino que eso tiene un sustento, y tiene un sustento que se lo puede demostrar y se lo puede comprobar, ¿no? O sea, el método genético y el método sistémico son 2 métodos básicos para entender los problemas de las ciencias sociales. Por eso me encanta este grupo que habla de genealogía y conocimiento histórico, ¿no? La historia la entendemos a través de la genealogía. Esa genealogía del Teatro Colón me apasiona. Yo siempre la pongo de ejemplo a mis estudiantes. Les digo, miren cómo un teatro tiene genealogía también, ¿no? Claro. Y hay unas raíces que hay que rescatar. Y lo que comentan, ¿no? Esa genealogía debe comprender tanto lo legal como lo ilegal, ¿no?
en nuestras familias tenemos una cantidad de personas que han compuesto esta familia. Yo ya tengo más o menos la genealogía de unas 470. Ahora estoy tratando de recomponer el árbol y ver las relaciones, etcétera, etcétera. Y yo también estoy incorporando, por ejemplo, a todos aquellos que son miembros naturales, ¿no? No los legítimos, ¿no? Yo le agradezco a mi tocayo y les agradezco este comentario de la importancia de la genealogía, porque realmente eso fortalece esta opinión. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por el comentario, don Álvaro. Muchas gracias. ¿Puedo tomar la palabra? Quería felicitarte, Alvarito. Bueno, Alvarito. Gracias. Estamos aquí. Vamos a ver. Felicitar por tu trabajo, realmente una maravilla, excelentísimo. Yo creo que todos tenemos, como estaban diciendo, un sacerdote, bueno, yo creo que todo, ¿no? En la vida de la genealogía. Yo tengo, por ejemplo, un deán de la catedral, Juan de Larrategui, en el siglo XVII, principios. Pero, claro, recuerdo que mi familia decía, no, qué barbaridad, ¿no? Mis tías, abuelas, no, qué pena, qué terrible. Pero al final es una realidad. Yo comparto con el padre Bernardo también que la genealogía tiene que ser la verdad, porque uno vive en una mentira, ¿no? Si es que intenta ocultar, se miente a sí mismo, y yo creo que tenemos que poner todos los datos que corresponden. Así que felicidades y trabajo. Gracias. Gracias, Gabriel. Te agradezco muchísimo por el comentario. Gracias. En realidad es como una película de vaqueros, ¿no? En toda familia hay el bueno, el malo y el feo. Sin duda, sin duda. Así es. Bueno, si no hay ningún comentario más, hasta aquí sería la grabación. Álvaro, muchas gracias, una excelente presentación y muchas gracias a todos los miembros de la academia. Gracias, Pilar. Te agradezco muchísimo por el saludo y por el comentario. Gracias.